Saludos, bienvenidos. Esta noche toca analizar el marco en el que se han desarrollado los congresos de este fin de semana. Vencedores y vencidos en el PSOE, un PSOE cada vez más dividido, y la marcha de Mais Galicia, la corriente del BNG del Partido Nacionalista. Además, ¿cómo influye esto en las demás fuerzas políticas y las favorece y las beneficia? Con nosotros hoy Jorge González Gurriarán, catedrático de Economía. Muy buenas noches, bienvenido. Roberto Lagoa, abogada. Muy buenas noches y bienvenido. Y Antonio Chávez, miembro, militante vigués del denominado partido, del denominado sector crítico, y además, que es lo importante, miembro del Comité Nacional Gallego del PSDG. Muy buenas noches a los tres. Tal y como he avanzado, vamos a dividir esta tertulia en tres grandes bloques. Por un lado, analizaremos el Congreso del PSOE, el Congreso del BNG y además, pues cómo favorece o beneficia un poco la situación en la que se queda la oposición con respecto a otras fuerzas políticas que tenemos en Galicia. Antes de nada, antes de comenzar, sí me gustaría contar con una breve valoración de cada uno de ustedes sobre cómo, sobre si coinciden o no con aquellos que hablan de un PSOE dividido, más ahora que se ha escenificado en este Congreso, o por el contrario, con aquellos que dicen que ha salido fortalecido de esta cita, de este cónclave del fin de semana. Si les parece, empieza Antonio, yo creo que es el que mejor visión nos puede dar de todo esto. Evidentemente, estamos aún en caliente, estamos en ese poscongreso, un congreso que teóricamente en el que ya una vez que se ha elegido el secretario general, se ha aprobado la ejecutiva y ya se ha establecido quién va a representar al PSDG en Madrid, en el Comité Federal y el Comité Nacional Gallego, obviamente tendríamos ya que estar en el camino de preparar ya lo que van a ser las elecciones en Galicia, ¿no? Pero obviamente si yo dijese que el PSOE sale unido y no sale dividido, pues no estaría en la verdad. Y no porque esa sea mi sensación, es simplemente ver ya en los medios hoy como algunos de los miembros que apoyaban a Elena Espinosa pues están haciendo declaraciones que no son de recibo, y más en compañeros que tienen responsabilidades institucionales y orgánicas, ¿no? Me parece que el PSDG tiene que hacer una profunda reflexión, estar en ese debate de ideas, presentar proyectos y tener muy claro que lo que demandan de nosotros la ciudadanía son soluciones. Y para eso la fuerza está en la unidad. Jorge. Bueno, mi impresión es en cuanto al Congreso del PSOE, yo creo que estaba poco unido y sigue más desunido. Es mi impresión. Y además creo que es un problema de tipo bastante general, o sea, de arriba abajo, no de abajo arriba, sino de arriba abajo. Yo creo que se ha contado poco con las bases, me parece en general. Yo veo a un Rubalcaba muy mermado en sus capacidades. No se cerró bien lo de Sevilla. Yo creo que aquí en Galicia se llegó al Congreso con un sector crítico con relación a Pachi Vázquez, que viene de atrás. No sé, habría que ya entrar más a fondo, y se improvisó, en mi opinión se improvisó una candidatura, en mi opinión, manejada por unos pocos. Y eso dice muy poco de ese planteamiento, sobre todo de esos pocos. Y, desde luego, lo que se evidenció es que fue un congreso que aumentó las grietas. De hecho, Pachi Vázquez, en su ejecutiva, no ha contado casi nada con la otra facción, ¿no? Por lo tanto, yo, en cuanto al PSOE, veo un problema y creo que eso no es bueno para Galicia, porque es muy importante para la democracia y para el desarrollo de una zona el que haya oposición. Y luego, en cuanto al bloque, el bloque viene deshaciéndose hace ya bastante tiempo. O sea, el problema es de más antiguo que en el PSOE. En el bloque hay un problema de prepotencia de la UPG, creo yo, y desde la etapa en que Beiras dejó el bloque, que fue cuando el bloque fue más conectó más con la sociedad, y además él tenía un tirón muy fuerte y logró unos resultados como nunca tuvo el bloque. Desde esa etapa el bloque no ha hecho más que bajar. ¿Y por qué? Pues porque está perdiendo su identidad, ya que los gobiernos bipartitos o lo que sea, generalmente uno de los dos partidos queda más o menos eliminado por el otro, ¿no? Y en concreto, la última novedad, la anterior novedad fue Encontro Irmandiño, que se salió, aunque tenían en la ejecutiva junto con Mais Galicia pues una cifra importante, pero no tenían el control. Y ahora Mais Galicia
La sorpresa es que María Galicia, a su vez, se divide en dos, prácticamente. Eymerich, que era el líder, se queda dentro, y Bascuas, que yo no lo conocía, es el que queda al frente de la situación. También lo veo muy grave, incluso más grave todavía cuando en Galicia las experiencias del Partido Galleguista en su día, de Coalición Galega, etcétera, etcétera, eran unas experiencias de un contenido, yo no es que sea excesivamente galleguista, pero me interesa que se defiendan los intereses de Galicia, y en el PSOE y en el PP yo no veo en general un marcado acento galleguista. Roberto, no sé si coincides con Jorge y con Antonio. Bueno, yo creo que el análisis que yo destacaría en lo que está pasando tanto en Sevilla como lo que ha pasado aquí, y a través de lo que decía Antonio, era que hay un marcado carácter personalista. Y estos personalismos que ya sufrimos en esta ciudad también han ido a redundar a los congresos, tanto en el Congreso Nacional como en el Congreso para la Autonomía de Galicia. Y sin citar a nadie, pero evidentemente destacando ese personaje, esos personalismos están llevando a una política sin objetivos, a una política de marcado carácter personal, vamos a decirlo otra vez, a redundar sobre ello. ¿Por qué? Porque las ideas que en realidad debían de llevarse adelante, lo que se está llevando es a que los partidos sean marcados por una tendencia a veces incluso no apoyada por las bases, incluso no apoyadas por la ciudadanía, y sin embargo se proyectan en la ciudadanía de una manera que ahora viene, yo creo que a explotar. ¿Por qué explotan BNG y PSOE? Pues porque precisamente ha habido proyectos personalistas o proyectos que no estaban con las ideas del partido. En el Partido Socialista creo que ha pasado ese proyecto personalista que está ahora iniciando, que es el de Rubalcaba, y otros proyectos personalistas que son la masa crítica que tiene Pachi Vázquez, dirigido por el alcalde Abel Caballero y por otras personas personalistas, contra una falta de proyecto de ideas. Y yo creo que esa es la tendencia y por eso existen estas crisis precisamente por falta de ideas en esos partidos. Cuando hablamos de sector crítico, yo creo que aquí habría que hacer una matización. Una matización. Yo creo me parece Antonio... que cuando dices el crítico Pachi Vázquez, sí, manejado por Pepe Blanco, me parece que ya no ese es el momento. Además, yo puedo dar fe de una cosa y lo voy a decir aquí por vez primera. Yo he escuchado mucho hablar de Pachi, lo escuchaba incluso cuando no lo conocía personalmente, lo conocía por referencias, y cuando tuve la oportunidad de él, junto con el compañero Gonzalo Caballero y otro compañero más, hace ahora 3 años, que mantuvimos una conversación, cuando nosotros, es conocido que nos enfrentamos a Touriño, quedamos pues como muy minoritarios, lo que pasa es que hoy en el partido se pregunta a quién le votó y parece que nadie le votó a Touriño, entonces no nos explicamos cómo no ganamos aquel congreso. Nos pasó igual en Pontevedra. Bueno, pues Pachi Vázquez hace ya 3 años nos dejó muy claro que él no sería la marioneta de nadie. Entonces, curiosamente, a nosotros no nos ha cogido de sorpresa lo que ha pasado. E incluso sabiendo lo que iba a pasar, haciendo una política de prospección, nosotros lo que no participamos fue en este pugilato que fue este congreso, simplemente de nombres para un quítate tú y me pongo yo. Esa es una autocrítica que incluso está pendiente desde el momento en que algunos que tuvieron mucha prisa en pedirle a Touriño que abandonara el escaño, que hoy van con la bandera de hay que renovar, hay que tal, y ahí permanecen, ¿no? O sea, aparecen como profesionales. La pena es que yo lo que sí tengo que decir es que también por fortuna estamos en una democracia, la democracia se exige transparencia, nuestros congresos son muy abiertos, los periodistas han estado allí presentes, han vivenciado lo que ha pasado, no se le ocultamos a nada ni a nadie, y en eso sí, reflejamos muy bien lo que es la sociedad española en este momento, la sociedad gallega, y también la sociedad gallega también en esos minifundismos de poder. Yo cuando salen algún compañeros de agrupaciones diciendo, pues nosotros tenemos 3 en la ejecutiva, o 5, 7, a mí como socialista me da igual, yo quiero que el que me represente bien. A mí me da igual, como si hay 20 de Coruña, me da igual.
¿para qué quiero yo 7 de Vigo si luego es no hacen la guerra nada? de los localismos, Es otra esto. vez llevado se está al instaurando partido precisamente, del y que estas hablaba situaciones, Roberto. sociológicamente, cuando la economía va como va, no sé por qué se acentúan los populismos, los localismos, que son endiablados cuando de lo que se trata es de tener más miras, y sobre todo cuando ya tenemos unos jóvenes, tenemos hijos ya en edad, que casi no entienden circunscribir el tema nacional en un lenguaje muy común y visibilizan mucho más allá ese mundo sin fronteras, ¿no? Si no nos adaptamos a los nuevos tiempos, si no interpretamos lo que está habiendo, malo será. Y en cuanto a Patxi, que nosotros, yo está claro la postura cuál es la nuestra, en eso tengo que decir que él ha sido coherente. Y desde luego a nosotros en aquel momento nos dijo lo que luego se ha plasmado como cierto. A él no lo manejaba nadie. Se ha hablado que independientemente del resultado que tuvieran en el Congreso, bueno, pues los vencidos iban a apoyar a la Ejecutiva vencedora. Esto no ha sido así. No sé qué opinan. Bueno, parece que al presentar su ejecutiva, no sé, pero me parece que leí que había obtenido el 60 y tantos % de los votos. Sí, con la ejecutiva sí. Lo cual, lo cual quiere decir que la parte no integrada ha mantenido su postura. Yo, desde luego, estoy de acuerdo en que Patxi ha intentado, bueno, pues sentirse un poco libre, ¿no? Y yo creo que ha trabajado el partido desde abajo, sobre todo. Al fin y al cabo, su procedencia es concejal, alcalde, en fin, incluso su profesión es más próxima a los administrados, ¿no? Y en eso, bueno, yo no tengo por qué comparar a las personas, pero también tengo mis opiniones de las personas, ¿no? Yo creo que en cualquier organización, y un partido político, por supuesto, también, o incluso mucho más, es clave, primero, el liderazgo, que haya un liderazgo, pero el liderazgo no es tener poder, el liderazgo es que te den la autoridad los demás, o sea, y eso, desgraciadamente, en el PSOE hay una crisis que viene de lejos, de falta de liderazgo. Yo estoy ahora recordando las etapas de candidatos como uno que es Laxe, como es Touriño, como el caso de Precedo en su día, el mismo Abel Caballero. Los resultados fueron catastróficos, ¿no? Y lo que no se puede es pretender tratar de defender unas ideas con toda legitimidad, pero ganando, sumando lo que logran otros. Eso es absurdo, eso es... hay que ser, no digo humildes, que tampoco es fácil serlo, sino hay que ser realistas y decir, bueno, hemos conseguido X votos, ¿qué más estos votos? Si nos apoya, pues formamos un gobierno, ¿no? Hay una falta de liderazgo y, por lo tanto, eso es un problema serio, que es todo lo contrario de lo que tú decías. Hay personalismos fundamentalmente ligados no a ideas, sino y ligados a sectarismo, prepotencia, soberbia, y eso es muy dañino. ¿Qué ocurre cuando el poder se va perdiendo? Hay circunstancias como la actual, por ejemplo, en que se está produciendo mucho esto, pues evidentemente hay gente que no tiene vida interior ni vida profesional suficiente y se le está acabando de dónde sacar. Entonces, eso se nota. Y, por ejemplo, se nota incluso mucho más en el bloque. Porque el bloque solamente puede tocar poder, salvo, no sé si cuántas alcaldías tenía, como comparsa del PSOE. Pocas veces es al revés. Y en ese terreno hay un problema. Y yo creo que ese problema es grave para el PP. Es muy grave para el PP. Porque el PP, que también en muchas cosas le falta ideas, yo creo que necesita tener delante personas y liderazgos con quienes debatir. Y en general, las ideas, los proyectos salen adelante cuando no es liso y llano, cuando hay que convencer. Yo creo que, de todas formas, yo creo que los congresos políticos de los partidos se tienen que ver también en los contextos en los que se están dando, ¿no? Es decir, los congresos de los partidos se están dando precisamente en un periodo de crisis gigantesco, en un periodo de crispación, en un periodo después de una, no burbuja general social, pero sí en un estado de ascenso económico, y de repente todo eso se caen las ideas que proyectaban ese beneficio en la población, y la población, al fin y al cabo, no hace más que intentar buscar nuevos proyectos, nuevas ideas que generen otra vez ese beneficio, ¿no?
Evidentemente, los partidos están para crear, para rebotar esas ideas, intentar crear, evidentemente. Yo no voy a hacerle un favor aquí al Partido Socialista, sin embargo, es algo de ley. Han estado en lo que es en el Estado mandando durante un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo ha entrado en crisis. Lógicamente, su crisis va a verse más agravada porque han tenido durante ese tiempo la posibilidad de modificar y no lo han hecho cuando mandaban. Lógicamente, van a pasar un periodo en el que... pero tampoco el Partido Popular lo tiene fácil, porque evidentemente cuando retomas una situación como es esta de crisis, hay una problemática muy grande, que tú también te ves mandando, pero mandando donde tú decías cosas que se deberían de hacer y que son difíciles de hacer. De hecho, está en esa vertiente. El Partido Socialista sabe, y el Partido Socialista ha apoyado incluso iniciativas, que se habló justo antes de dejar el poder del partido, que debía haber una iniciativa popular o de unión, como al estilo italiano, de unión de partidos para políticas determinadas. Yo creo que la política hoy en día, durante estos años, debía de ir tendiendo a eso, debía de sumergirse esos tintes políticos y alcanzar objetivos políticos de consenso. Hay cosas, por ejemplo, yo le digo en la ciudad de Vigo, hay cosas como el puerto de Vigo que es de consenso, es algo que se tiene que apoyar evidentemente, y que las ciudades y los pueblos tienen que cumplir esos objetivos. Claro que después va a haber diferencias en la toma de posiciones. Una cosa nada más, yo creo, posiblemente o por mi edad o por no ser político, yo creo que uno de los grandes problemas de la política es la falta a veces de cualificación. Y hay un problema también gravísimo que es la falta de moral. O sea, es evidente que hemos asistido y estamos asistiendo, vamos, a cualquiera de nosotros nos escandalizan las filtraciones de derecha y de izquierda, o sea, un desastre. O sea, el pueblo en un momento de dificultad, esto tiene que ser absolutamente escandaloso. Pero dejando aparte eso, yo diría también que en los políticos, como en cualquier otra actividad, hace falta capacidad, preparación, anticipación. O sea, no el poder por el poder. O sea, hay que tratar de ser conscientes, y eso lo olvidan muchos políticos y lo olvida la sociedad, que un político es un empleado de la sociedad, es un servidor público y que su actividad generalmente está remunerada por la sociedad. Y eso es un problema muy serio. El dinero público es muy... Y en un momento de crisis, y vuelvo a lo que tú has dicho, yo creo que también se piensa siempre un poco en la tecnocracia. O sea, que aparte de políticos capaces, y que siempre hay, por supuesto, gracias a Dios, más políticos sanos que inmorales, en esos momentos la ejemplaridad es fundamental, pero también en el trabajo, y también en la capacidad, y también en los resultados. Y yo creo que en ese sentido, en la etapa donde hubo una crisis enorme, que dio lugar a los pactos de la Moncloa, y además una transición enormemente compleja, ¿quién iba a decirnos a nosotros que quien iba a dirigir el cotarro era una persona que había trabajado según los principios del movimiento, que era Adolfo Suárez? Pero consiguió, con un buen ministro de Hacienda, un montaje en donde concurrieron pues todos a arribar el hombre. Sí, sí. Y con un planteamiento muy tecnócrata. Y la ciudadanía además lo reconoció. Es que antes Jorge hizo una alusión, aquí no hay nadie del BNG, y yo no considero que el BNG, cuando está coaligado con el PSOE, supongo que el BNG sea comparsa. El BNG en todo caso será uno de los coaligados. Dije que en muchos casos actuaba de comparsa. Pero la alusión, vamos a ver, me parece muy respetable, yo no la comparto. O sea, cuando estamos hablando en términos políticos. Luego, si hablamos en casos concretos, pues entonces... No, yo estoy pensando lo en digo casos porque muy concretos. Alguien que nos esté escuchando en estos yo momentos se podría decir... Tengo amigos muy amigos en el BNG. Por eso hay gente muy buena, y además lo sé, con algunos compartes tertulia. Yo tengo amigos del BNG de toda la vida. Eso por una... y algunos que hemos trabajado juntos en Citroën, y luego por lo que se apuntaba aquí, efectivamente, al gobierno de turno que le coge en la función de gobierno en plena crisis, en este periodo de crisis largo y que va para más, obviamente se siente afectado. Pero hay algo que es evidente. Pone sobre aviso al elector
y al que hace seguimiento de ese gobierno. Ahí se ve quiénes son los capaces y también los incapaces. Ahí está bien lo que apuntaba en la línea de Jorge. Hemos descubierto que cuando llega este tema de la crisis, ahora que vamos conociendo resultados económicos de instituciones públicas, sean diputaciones, comunidades autónomas, corporaciones locales, no es de recibo que algunas tengan, y ya reconocen la dificultad, del capítulo de personal. Sí, sí. Pero esto pone en evidencia ya no a los funcionarios que llevan la gestión, sino qué políticos estaban ahí. Entonces tiene que ya haber y dotarnos de un mecanismo para exigir esa responsabilidad. Los hay, pero son muy leves y de fácil salida o escape, ¿no? Y también hay que ejemplarizar. Si uno se pone a ver, a mí ayer me tocó estar en un servicio de salud aquí en Vigo, paré a ver una tabla, un sindicato colocó la tabla de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector sanitario, podía ser otro, era el sanitario. Y uno cuando ve en 2 años la pérdida del poder adquisitivo, en aquel momento a mí se me ocurrió, en este país lo que tendríamos que hacer era exigir a todos los políticos, de todas las administraciones políticas, a sus asesores, a los que han nombrado, que aporten al menos un mes íntegro y no estarían haciendo nada de más para un fondo. Un fondo, pues para cosas, la sanidad o servicios sociales, porque hay gente en este país que está pasando hambre. Y cuando uno lee los informes de Cáritas, no es para quedarse ajeno al tema. Estamos asistiendo. 1 de cada 4. 1 de cada 4. Bueno, nos vamos unos segundos a publicidad, volvemos enseguida y retomamos el debate otra vez con los congresos. Ya estamos de vuelta, retomamos con ese congreso del PSOE. No parece que, hablábamos antes de liderazgo, no parece que el tener el apoyo del 53,3%, poco más de la mitad de los delegados que asistieron a ese congreso, parece que sea, parece que consolide un liderazgo, ¿no? Bueno, podríamos hacer un mínimo ejercicio de memoria, porque Zapatero en el año 2000, en julio, fue sobre Bono con una diferencia de 9 votos, nada más. Que por 4 votos, 5 votos, perdía la elección. Pero vamos a más recientes. En Sevilla, la diferencia fueron 22 votos. Sí, sí. Es decir, Pachi sacó muchos más votos. El tema es cómo a partir de ahí empiezas ya a trasladar ese liderazgo y empiezas ya a penetrar socialmente y empiezas ya a lanzar propuestas. Ese mensaje de unidad. Exactamente. A partir de ahora, es decir, el líder, ¿cómo va a ser recibido? Porque el líder salió ayer, el referente salió ayer, y además salió de un congreso ya sin ataduras, porque si a alguno se la suponía, y además tuvo una cosa, la libertad de construir a su medida, por el bien del partido, la ejecutiva. Y también es cierto que también hay que decirlo, porque he leído en los medios que no ha integrado a nadie en la ejecutiva. Si uno analiza, por ejemplo, el Comité Federal, que es quienes llevan la voz de la Ejecutiva al Partido Socialista, en Madrid, en el Comité Federal, vemos que hay 4 personas muy relevantes que acompañaban a Elena Espinosa. Sí. Pero otro tanto ocurre en el Comité Nacional Gallego. O sea, que no digan que no, o sea, no es así. O sea, en ese sentido hay gente incluso del propio Pachi que podía enfadarse y decir, y no nos llevó a nosotros. Hay una cuestión concreta que me gustaría simplemente destacar. Y es que cuando hay 2 candidatos, lo lógico es que no hay una diferencia abismal, sobre todo cuando es unas elecciones dentro de una organización. Parece frecuente, ¿no? Si no, es que realmente uno está haciendo el ridículo espantoso, se va a sacar el 5%, ¿no? Pero de todas maneras, en este caso concreto, y quizás un poco también en el caso de Rubalcaba, mi impresión es que la candidatura que, vamos a decir, se opuso a la oficialista, es una candidatura, para mí, que soy ajeno al tema, artificialmente prefabricada, o sea, no naturalmente prefabricada. No es una persona que tiene unas ideas y busca equipo y busca gente que la apoye, no. Es, ponte tú que yo no quiero aparecer, el clásico que quiere manipular a otra persona y la utiliza y se deja utilizar, evidentemente. Pero no cabe la menor duda de que, a pesar de los apoyos, en este caso de Elena Espinosa, que en fin, menos mal que fueron evidentes, ¿no? O sea, y se dijeron además allí, pues perdió. Eso quiere decir que era una candidatura acogida
con alfileres. Sí. Y eso es diferente. Jorge, sin embargo, estarás conmigo en que en las elecciones del Congreso de Sevilla hubo un marketing dirigido por parte del Partido Socialista al tema de debate de ideas. Sin embargo, en este Congreso no lo hubo. En este hubo pugilato de estrellas, es decir, no hubo tiempo aquí, es que... apareció de repente un púgil cuando estaba el candidato y sin ninguna idea ni ningún debate a mayores que podría beneficiar al ciudadano y a la sociedad. No hubo eso, hubo un pugilato de fuerzas, pero no de ideas. Y eso, yo creo que es un error de marketing por parte del Partido Socialista y además que no beneficia a nada a la sociedad y que no beneficia al propio Partido Socialista. Yo entiendo que tampoco hubo mucho tiempo. Ni de ideas también, ni de candidato. Como apuntaba Jorge, una es el tiempo, la inmediatez, pero también no olvidemos algo. Hoy estamos aquí hablando y estamos sabiendo lo que está pasando en el Parlamento. Yo creo que posiblemente tú hablas de marketing y no puede ser marketing dejar las ideas precisamente para hoy y que salgan por los medios porque están retransmitiendo en directo el debate del Estado de Galicia. Yo venía en un taxi donde y Pachi interviene precisamente ahora por la tarde. Pero lógicamente... Es importante, y luego otra cosa, si tú hablas con los 460 delegados donde había muchos militantes de base que han ido a debatir ideas, ¿qué periodista se ha acercado a esos militantes de base que tienen un nombre que nadie conoce? Pero oye, ¿qué ideas estáis trabajando? Pero sin embargo en el Congreso... Es que cuidado, que también a veces hay 100 ideas y si no se transmite ninguna, como no salen en los medios, no hay ideas. El Congreso... y creo que en este país el Partido Socialista en ideas y propuestas ha sido siempre pero sin embargo en el Congreso... una bandera. Te voy a poner un ejemplo muy claro, mira, y además muy significativo de lo que son las ideas, propuestas y llevar temas a efectos. Yo soy hijo de migrante. Yo, antes de que en España se hablase de lo que eran las asistentes sociales, sabía lo que era porque en Holanda era algo normal, que era donde estaba mi padre. Incluso yo me acuerdo, pues mi padre casi cobraba más por los puntos, por los 6 hijos, que el sueldo que tenía propiamente. Cuando el Partido Socialista empieza a hablar de la política de servicios sociales, y me acuerdo que en Pontevedra se pide que en el ayuntamiento haya asistentes sociales, el que luego fue alcalde, lo contestó a una persona que llamó a Radio Pontevedra preguntando por qué en Pontevedra, en el ayuntamiento, no había asistentes sociales, y la respuesta fue que el servicio de limpieza estaba cubierto. O sea, que te quiero decir que también hay que reconocer eso. ¿Qué pasa? Que ya muchas cosas están tan asentadas que nos parecen normalizadas. A mis hijos les parece normal pues esto de los móviles, la tele en color, y algunos venimos de aquella primera cadenita en blanco y negro y taca, y a ver si sintonizábamos. Antonio, tenemos que ser también realistas y... Tuve la posición, sí, pero tuve la posición. El mensaje que se vendía en el Congreso de Sevilla era un tema de ideario, de renovación, de propuesta. Yo no sé si en realidad lo había o no lo había, será una discusión entre personas, si lo había o no lo había, pero por lo menos se intentaba hacer ver eso. En este no hubo ni tiempo ni tan siquiera eso. No hubo el pugilato que salió de la señora Espinosa, salió prácticamente después de haber... es que me parece, estás mezclando, y sé que no es con mala intención y mala fe, estás mezclando. Vamos a ver, yo coincido plenamente que lo de Elena Espinosa fue una solución casi en la rayita, en el fuera de juego. Nosotros la catalogamos como una operación caballo de Troya para desembarcar a ciertas personas en la ejecutiva y temas en clave personal. Pero yo como militante no puedo dejar de reconocer una cosa que es un hecho que hace meses está ahí. Se han trabajado 8 grandes áreas y ahí están los documentos que los militantes han tenido durante meses a su disposición. En 8 grandes áreas, implicada mucha gente en todos los niveles. Es una cosa interna. Lo que pasa es que si queremos saber todo a nivel orgánico, tampoco podemos estar en función de los medios. Porque si llevamos a eso, el PP no tiene vida orgánica. No existe. Yo creo que... El bloque prácticamente no se filtra nada. Yo creo que estamos derivando ya el debate a otras cuestiones que nos llevarían mucho más tiempo. Hay que ser también justos en eso. Hay que ser justos. Es muy importante. Dicho esto... Lo que dice Antonio, hay un tema muy importante. O sea, cuando se llega a un congreso y se sigue un proceso en el cual hay que preparar una serie, el congreso que ha hecho el PP recientemente, había ponencias y esas cosas, ¿no? Yo no voy a entrar cuáles son mejores porque nunca vi ninguna. Yo tampoco estoy en el ánimo de comparar. Nunca vi ninguna, pero lo que es un hecho evidente es que la única manifestación que la sociedad vimos de este congreso, porque lo vemos desde fuera, ¿no? Ha sido, creo que fueron 2 entrevistas en la prensa a ambos candidatos
y no sé si dos en una cadena de televisión, esas las vi yo porque estaba allí, y dos en televisión. No sé si hubo también alguna más, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que en un caso se veía una persona con liderazgo o sin él, que traía detrás un bagaje de conocimientos y de vivencias, y de que ha pateado, y otra persona que yo no me lo explico. Eso dijo Espinosa que le iba a pasar factura, que efectivamente Patxi le llevaba muchos kilómetros adelantados de recorrerse Galicia y que bueno, que ya no contaba con eso. Pero a mí me gustaría centrarnos un poco en esa candidatura de Espinosa que avanzábamos antes, que efectivamente fue in extremis, porque antes otros como Bugallo, Leiceaga dijeron que no. Me gustaría saber si Antonio sabe por qué, o si tenemos alguna idea de por qué dijeron que no, y segundo, si realmente le pasó factura a Espinosa, tal y como se quiso trasladar en la prensa, que por detrás estuvieran Pepe Blanco y Abel Caballero, al que muchos, por ejemplo, yo recuerdo las palabras de José Sánchez Bugallo, exalcalde de Santiago, diciendo: sepárate de Abel Caballero porque te va a pasar factura de cara al Congreso y los apoyos en el Congreso. No sé, yo creo que por la cercanía en el partido, Antonio... Vamos a ver, Elena Espinosa tenía muchos hándicaps, o sea, vamos a apartar el lado personal, profesional, porque es que estamos hablando de un acto orgánico de suma importancia, que es un congreso y para elegir al secretario general. Si tú preguntases en Vigo a los militantes de la agrupación socialista cuántas intervenciones recuerdan de Elena Espinosa, te digan lo que te voy a decir yo: ninguna. Eso lo comentábamos el otro día en la prensa y entonces, efectivamente no recordábamos. La primera sorpresa para quienes militamos en Vigo, yo ya hablo como militante de Vigo, te sorprende, porque además, solo por mera cortesía, si alguien de tu agrupación va a optar a la secretaría, que menos que se lo comunique en primer lugar a sus propios compañeros, que podríamos decirle algo, ¿no? Efectivamente, durante tiempo aquí hubo un movimiento y empiezan a surgir nombres. Lo que pasa es que esos nombres y ese movimiento sabe una cosa, que necesita el apoyo de Vigo. Y en Vigo, recordemos que Abel lideraba una delegación de 27 delegados, la delegación más numerosa de toda Galicia. En un momento determinado también podía desequilibrar, lo cual tampoco sería sorprendente que en un momento determinado Abel jugase a dos bandas. No sería la primera vez que lo hace. Va Leiceaga. Leiceaga es Coruña. Yo no me veo a Abel apoyando a alguien de Coruña en estos momentos. Más que nada siguiendo la trayectoria que está empleando en estos momentos, ¿no? Es una persona que en los medios ha dicho que nunca entraría en la vida orgánica y se hizo presidente de la agrupación de Vigo y es prácticamente el secretario también. No iba a entrar en nada y entró en Espinosa y poco menos que, vamos, su ahijada política. Ya la pobre Espinosa diciendo: no, que de aquella era Coscolluela el ministro, que no era Abel. O sea, desmintiendo cada dos tres. La llamada de Rubalcaba, para un militante es vergonzoso, pero en la prensa que tenga que salir la oficina de Rubalcaba a desmentir eso. O sea que vamos dando notas, pero ¿qué fue? La precipitación. Pero fue porque, yo lo tengo muy claro, Blanco, Abel y Carmela deciden que sea Espinosa. Porque es que además sí, hay una cosa en Espinosa que favorece eso, que no crea tensiones en el resto de Galicia en esta alternativa. Perfil bajo, ¿no? Perfil bajo, no ha confrontado con nadie, y ella se ofreció a algunos, no sé, vamos, la sorpresa, ¿no? Cómo se da ese juego. Bueno, le dicen que si la clave, pues porque también un poco Camaño, la vengueta, ¿no? de Orense. También estuvo Camaño. Pero también en Vigo se le ofreció ir de segunda y no quiso. Camaño nunca estuvo en eso. Camaño nunca. Es que aquí hay gente que habla en nombre de otras personas sin permiso. Sin permiso, o sea. Y luego, claro, lo que no pueden pretender es hacerse la foto de familia y a la foto de familia visualizar a Abel Caballero y a Carmela Silva, que es la que está incumpliendo la máxima de abril del 2009 del Congreso de Pontevedra, donde Abel y Carmela validaron y apoyaron al candidato Patxi, y esto lo voy a decir aquí, cuando contra Patxi se presentaba un militante de Vigo que era Gonzalo Caballero, y los delegados del sector oficial de Vigo no apoyaron al candidato de Vigo, cuando luego se les llena la boca diciendo queremos todo para Vigo y apoyaremos todo lo que sea favorable para Vigo. Y el secretario de organización pidiendo avales para Patxi. Y el sábado, ese mismo secretario de organización pidiendo avales para Patxi. Para Elena Espinosa. Es decir, son tan cambiantes, ¿qué ocurre?
Elena Espinosa fue una solución, una mala solución, era una operación caballo de Troya y la gente visualizó mucho y en exceso a Abel. Pero esto no es algo que diga yo, es que simplemente leyendo los medios, los mismos que acompañaban en la candidatura de apoyo a Elena lo dicen y se acusan entre ellos de estas cosas. Antonio, Roberto y Jorge, a mí me queda una duda con todo esto, y es que realmente el mensaje que transmite normalmente el alcalde es que tiene un fuerte peso dentro del órgano del partido, a todos los niveles. Esto de alguna manera viene a decir que no. Bueno, vamos a ver, este país es libre y cada uno dice lo que quiere. Luego ya si reparamos en los contenidos de lo que algunos dicen, a veces también hay que interpretar que algunos que se dicen o autodenominan como pesos pesados en realidad lo que son lastres en las organizaciones que contribuyen a su hundimiento. Mi impresión, hablando con gente de la política, etcétera, es que el PSOE, bueno, suele ocurrir en casi todos los partidos, el mayor enemigo lo tiene dentro. Y yo diría, los mayores enemigos los tiene dentro. Yo, no sé, basta analizar a militantes y a gente del PSOE que son impecables, íntegros, y trabajando por su partido y por sus ideas, y basta ver otras personas que lo único que tienen como objetivo es su interés personal, pero lo único, no hay detrás unas ideas, porque si vamos hacia atrás y vemos el recorrido de cada uno, te quedas asombrado. Yo veo gente que ha sido ministro por accidente. No, por accidente, es así de claro, ha sido por accidente. Y lo malo en la vida es cuando eres joven, pues en fin, te llenas de vanidad, ¿no? Pero cuando vas siendo ya un poco mayor, tienes que ser enormemente realista, porque si no, realmente estás quedando en un ridículo espantoso. Yo de todas formas, perdona que interrumpa un poco, a mí me gustaría de todas formas destacar que la situación de crisis no es mala en sí, es decir, sale la autocrítica de la crisis, ¿no? Evidentemente de la crisis de partido y pero de no cualquier... Es una crisis. No bueno, es una crisis. De una crisis sale autocrítica, ¿no? Y a veces también aunque sea de esas confrontaciones, también se sacan conclusiones, la ciudadanía saca conclusiones. No creamos que el ciudadano no está sacando conclusiones de todos estos actos. El ciudadano es inteligente, el ciudadano de Vigo y de Galicia y de España es un ciudadano inteligente, que más o menos, dentro de su precariedad a veces de entendimiento, porque esto es bastante complicado, pero se sacan unas conclusiones muy evidentes. Y las conclusiones evidentes es que hay políticos que juegan cortoplacistamente y otros que juegan a lo que se tiene que jugar, a crear. Unos expresan ideas y hay gentes de los partidos políticos que crean ideas y que intentan que la ciudadanía crezca, y otros que solo están bajo sus intereses. Y ese paraguas de sus intereses pueden ganar hoy, pero tienden a hacerse un agujero al final y enterrarse. Tu pregunta es muy concreta. Lo sorprendente es que algunos de esos especímenes pervivan en el tiempo, tanto tiempo. Sí. Porque hay para desgracia de las ciudades. De las ciudades y de los ciudadanos. Y de los ciudadanos es que es muy grave, porque claro, yo en este momento estoy pensando, y no en el PSOE, estoy pensando en otro partido, y ves personas que son de un daño enorme para ese partido. Pero no te lo explicas. Pero lo que ocurre es que los elementos que se mueven, etcétera, son tremendos. Es típico de las organizaciones. Y lo ves en cualquier actividad. Esto lo ves en cualquier actividad, incluso profesional. Los colegios profesionales se mueven también por unos intereses, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que eso tiene que darse cuenta el propio organismo. Porque yo estoy recordando a Borrell, a Almunia, a gente que, bueno, el tortazo que se pegó a Almunia fue tremendo. ¿Cómo es posible que en este momento una persona que en el PSOE está desde Felipe González y que habrá tenido luces y sombras en algún momento, pero que evidentemente hoy está en franco declive, esté llevando al partido un sectarismo que le hace un daño enorme? En este momento es un momento de creatividad, es un momento de crisis social muy grave. Entonces hace falta un mensaje
no de oportunismo, no de voy a aprovechar que hay tal follón para... No, 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 no. Es el momento de decir, pues oye, eso está bien y eso está mal. Pero muchas veces precisamente vienen las crisis de los partidos políticos en general, que está en el ambiente, ¿no? De la crisis de todos los partidos políticos. Jorge apelaba bien una cosa, que es entrar en la crisis como oportunidad. Y si llevamos la crisis como oportunidad al ámbito político, que es el que estamos referenciando, es cuando realmente tendría que salir a la luz precisamente ese dirigente de ánimo crítico y que está más relacionado y tocando suelo. Y entonces precisamente de ahí surgirían soluciones que, pudiendo parecer imaginativas, son las que están en la demanda, ya no solo latente, sino que está en la demanda cotidiana de los ciudadanos desde hace muchísimo tiempo. Porque afortunadamente en este país, si nos damos cuenta, ya los ciudadanos en temas políticos que demandan ciertas actuaciones nos están adelantando. Por poner un tema sobre la mesa, yo he vivido la experiencia de demandar que desapareciesen las diputaciones hace muchos años y confrontar conmigo, bueno, qué cosas decía, ¿no? Y bueno, he quedado sorprendido hace unos meses cuando quien me puso a caer de una burra pedía que las liquidasen. Pero es que, bueno, es que eso lo veían ciudadanos. Pero es que lo veíamos cualquiera, incluso cuando la propia Constitución se desarrolla, es decir, si se están haciendo incluso unidades uniprovinciales como comunidades, Murcia, ¿qué sentido Cantabria, tiene Logroño, La Rioja, Santander, Cantabria? ¿Qué sentido tiene una diputación? Pues la crisis como oportunidad, y entrando ya y volviendo a los congresos, y efectivamente a lo mejor si uno lo analiza publicitariamente desde el marketing no es el mejor momento, pero mira, lo han resuelto. Yo también quiero decir una cosa, porque el Partido Popular se nos está escapando un poco de la mesa. Yo también quiero ver el Partido Popular dándole satisfacción a las demandas de todos sus alcaldes, todos sus presidentes de comunidades autónomas y toda la gente que tiene por ahí. Porque aunque no hubiese crisis, no hubiese podido hacerlo. Es decir, en este momento también, si Pachi Vázquez es inteligente, y también tengo que decirlo, ha metido a gente muy válida, muy joven, que estaba esperando su oportunidad, y hay que decirlo en favor de Pachi, se la ha dado. También hay que reconocerlo eso. Nosotros que somos muy críticos, en los comités somos muy críticos, también nos gusta reconocer las cosas en ese sentido. Si puede aprovechar la oportunidad, también tiene la oportunidad de poder sorprender, si sabe hacerlo bien. La oportunidad la tiene, pero a mí me gustaría saber si ese sector crítico, con la matización que hacía antes Antonio, efectivamente hay dos partes del sector crítico. Estamos hablando del sector crítico que no con se confundan con que nosotros, que no se confundan. Esta nueva ola de críticos que de pronto sale como claro, champiñones. Sector crítico, a Pachi Vázquez, ¿va a rebelarse o va a acatar la decisión que se ha tomado estos días? Es curioso, yo me refería, voy a poner sobre la mesa un nombre que sale en los medios hoy, una entrevista. Sale Modesto Pose, que además es el secretario provincial. Exactamente, Modesto Pose, lo tenía por aquí porque además me ha llamado la atención, pone Pachi metió en la ejecutiva a la gente que está en mi contra. Luego, para que le pidan a los militantes de base que sean muy responsables con lo que dicen y lo que transmiten. Esto es el secretario provincial, el que además, con Abel Caballero, vetó a los críticos de Vigo. Esta gente es especialista en poner vetos, ¿no? Con estas declaraciones, este hombre que está haciendo, diciendo, el Congreso no ha terminado. Claro. ¿Qué está diciendo? Se abre una puerta y ahora vamos a la venganza de los congresos provinciales. Cuando la preocupación es la que es. Eso está anunciando. Pero esa es la visión de alguien que estaba con una candidata que hablaba de renovación. Este hombre no lleva precisamente 2 días en el Parlamento gallego, ni en el partido, ni en cargos orgánicos. Es más, anunció en el último comité provincial que lo dejaba y ahí ya deja entrever en la entrevista, y a lo que tú haces alusión, deja entrever que igual echa el pulso otra vez. Es decir, con estas coherencias no. Terminamos, si les parece, el bloque del PSOE, porque sí que me gustaría que nos diera tiempo a tratar un poco pues, esa escisión entre las corrientes nacionalistas. Hay 3 muy claras, está la UPG, está Mais Galicia y el resto, porque es así. Entonces sí que me gustaría que me dijeran un poco cómo valoran la situación del nacionalismo a día de hoy, teniendo en cuenta que viene de unas elecciones municipales, unas elecciones en las que realmente ha perdido muchísimo peso, ¿no? Lo podemos ver en el mapa de las elecciones. Entonces no sé qué opinión... Vamos a ver, yo antes dije al principio que Galicia tuvo una oportunidad de un... bueno, no exactamente nacionalismo, pero un cierto galleguismo y también nacionalismo, pero bueno,
de centro, en un caso de centro-derecha y otro caso de centro-izquierda. Luego hubo aquel follón de las siglas que se llevaron unos, se llevaron otros, y al final todo acabó en el bloque, la verdad, casi todo acabó en el bloque. Y hubo la etapa que yo creo que es una etapa extraordinaria para el bloque, que fue cuando Beiras, desde una posición dura y crítica y como es él, supo conectar con la sociedad y consiguió un resultado mayor que el del PSOE en el Parlamento gallego. Eso, desde entonces el bloque ha estado cayendo. Ante una organización que se llama bloque, por tanto es un conjunto de partidos, o lo que sea, que ven que van cayendo y que van perdiendo la confianza de la sociedad, tienen que poner remedio. Entonces, el remedio quisieron hacerlo en este último congreso, me parece. Y ese congreso, la solución que los que lo vemos desde fuera entendíamos era que de alguna manera presionar para que UPG no controlara totalmente el bloque, ¿no? Y fuese pues un bloque en donde encontró Luis Mardiño, pues Mais Galicia y la UPG. Pero la UPG sigue ahí muy anclada, yo la veo muy fundamentalista, y en ese terreno la sociedad ya está de vuelta. La sociedad, como decías tú muy bien, es muy lista. En el fondo, hay mucha gente en la sociedad y entonces está de vuelta. ¿Qué va a pasar? Yo, desde luego, creo que Beiras sigue inspirando muchísima confianza, pero, y yo lo aprecio mucho, pero ya no está en una etapa de la vida para pelear duramente. Entonces tiene que buscar a alguien que... Delegar a alguien, ¿no? Aymerich era una persona que inspiraba cierta unión y tal. Yo no sé si por salvar la situación, no lo sé. No entiendo muy bien el que él permanezca y Mais Galicia... No solo Aymerich, también Santiago Domínguez esta misma mañana decía que no era momento de experimentos, exactamente, eran palabras textuales, que no era momento de experimentos y que realmente en el bloque nacionalista pues había cabida para todos. Yo antes, cuando hablaba de comparsas, y por supuesto no en plan despreciativo, estaba viendo dos posibilidades. Hay la posibilidad de un gobierno bipartito con un planteamiento casi pueril, que fue el que hubo en su momento entre Touriño y Quintana, por ejemplo, en que casi tenían luego un cuasi gobierno como el que hubo aquí, en donde si yo pongo aquí alcaldía, pues el otro pone tenencia de alcaldía. Es verdad, yo lo he visto, ¿no? Y entonces yo estaba pensando un poco en ese... En la vida hay momentos en donde uno tiene que jugársela. Claro, ¿qué ocurre? Que si desde el momento cero dices, yo no voy a apoyar jamás un gobierno de la mayoría, que tiene en este caso el PP, te estás de alguna manera ya entregando, porque le estás dando a la otra partido la garantía de que tú no los vas a tumbar. Y además teniendo enfrente a quien tiene, pues evidentemente esa persona se aprovecha de la situación. Y en eso yo me refería al pensar... A los comparsas. Antonio. No, vamos a ver, el tema del nacionalismo, que ahora se empieza a disgregar, no es nuevo, ¿no? Recordamos, pues, ya no solo UPG, sino que es el Partido Obreiro Galego, que si Esquerda Galega, siempre hubo muchas familias, ¿no? El POGA Y ahora el POGA, por ejemplo. Y ahora casi volvemos a lo mismo, ¿no? Dramático, es que según a quien le preguntes, pero lo que es un hecho que esto tenía fecha. De hecho, se hablaba ya hace un par de años de que esto iba a explotar. Y también es cierto que cuando mejor se visualizó, curiosamente, es cuando el bloque entra a formar parte del gobierno bipartito. Ahí se visualizan ya las tensiones internas del bloque cuando hay ácidas críticas a algunos consejeros y a alguna consellera. Y el bloque no es dado precisamente a que se exterioricen esos criterios y esas maneras de enfocar cómo se llevan las consellerías. No olvidemos incluso la CIGA, lo activa que estuvo con respecto a cómo se estaba llevando a cabo contrataciones en alguna consellería que llevaba el bloque, lo cual demuestra también que el militante nacionalista no será muy numeroso, pero es un militante muy concienciado. Luego podrá uno estar de acuerdo o no, pero yo recuerdo de la universidad, por ejemplo, María Méndez,
que fue aquí concejala, que ahora estos días está saliendo el tema del maíz Benegá y que se va, que si Santi se queda y ella se va. Fíjate, yo ya la conocí a ella en Santiago, en los años, te hablo, 76, 77, y ella ya de aquella era estudiante revolucionarios galegos, de Érga, ¿no? O sea, es gente con una trayectoria y unas implicaciones. ¿Qué pasa? El problema realmente que yo le veo a la gente del bloque, y sobre todo cuando quien dicta la línea es la UPG, es que la adaptación del discurso a los nuevos tiempos no han sabido hacerla. Era un poco aquello que decía, no sé si fue Vargas Llosa o un escritor sudamericano que decía que fue una pena que Carlos Marx, cuando afrontó toda la doctrina marxista, no previó que iba a existir la televisión y estos medios de comunicación, ¿no? Porque obviamente algunos ahora vuelven a releer algunas cosas y ya empiezan a familiarizarse con la frase de la fase superior del capitalismo y tal, ¿no? El bloque nació intelectualmente, ¿no? Porque en realidad es una idea de la dispersión de grupos políticos hacia una idea de Galicia. Eso es como nacía, ¿no? Es decir, el punto de conexión era ese galleguismo y que daba igual de dónde provinieses, sí que era del sector de la izquierda, pero provenía más o menos de cualquier sector, pero que fuera nacionalista. No, con una diferencia y un matiz importante, que algunas veces a gente que no está muy metida en el estudio del nacionalismo gallego, el partido galleguista, el de los años 30, incluso había sectores de derechas, claro, como podía estar Bóveda y otra gente, incluso, mira, te recuerdo, Filgueira Valverde mismo, ¿no? Yo no digo... Hoy, tal como lo ves y como escuchamos el discurso que hay, ese es quizá el problema. Claro, nació con esa idea. Porque recordemos una cosa, y Jorge estará conmigo, no nos llamó la atención cuando empezaron aquellas relaciones, aquel Galega, de pronto el bloque con el PNV, Convergencia y Unión, cuando alguna gente de su electorado vía eso bien, curiosamente dentro se disparaban por eso todas las luces. Por esto digo que esos son de derecha. El proyecto de bloque, cuando Beiras lo diseñó, yo creo que estaba diseñado, intentaba asumir esas competencias y pasarlas por la vía de la izquierda, que no era así tampoco, porque hay mucha gente nacionalista que no vota bloque nacionalista porque no se debe refrendar en un partido de izquierdas. Yo lo único que quiero advertir es lo siguiente: el bloque nacionalista y las tensiones, si te fijas, salen cuando llega al poder. Cuando llega al poder, porque de idealismo pero se puede... No le colguemos ese examen en todos los partidos, diría yo. Claro, de idealismo, por eso digo que ahora lo que se está viendo en realidad es que esa unión, ese nexo de unión, no era suficientemente potente ni era esa la unión, sino que lo que se estaba trasladando allí era una fuerza política determinada que tenía más fuerza e intentaba anexionar grupos a través de un nexo de unión para tener fortaleza política. Y con una vez que lo tuvo, prescinde de esos grupos y otorga su máximo peso a la UPG. Eso es lo que creo que ha pasado. Y no solo eso, sino que desgraciadamente han intentado, lo que acabas tú de decir, atrapar al nacionalismo gallego a través de un sector de izquierdas, que no es cierto tampoco, porque hay mucha gente nacionalista que piensa nacionalista, que es de derechas, como pasó en otros lugares. Te digo más, incluso mucho militante de izquierda encuentra que eso de ser nacionalista de izquierdas es un contrasentido. Efectivamente. Yo iba a decir que yo conozco mucha gente que piensa que los nacionalistas son todos es de como derecha. algunos dentro del Partido Socialista, cuando nos invitan a entrar en izquierda socialista, decimos es un contrasentido. Antonio, si soy socialista, soy de disculpa izquierda. que te corte, no nos queda mucho tiempo. Sí que me gustaría saber, 3 palabras les pido a cada uno, 3 palabras, si realmente este cisma que se está viviendo en ambos partidos de la oposición puede beneficiar a otras fuerzas políticas, emerger UPyD, Izquierda Unida, incluso favorecer de cara a las autonómicas al PP. 3 palabras, por favor. Primero, yo creo que esto va a propiciar, y las circunstancias, la crisis, etcétera, sobre todo el eje del metal, Ferrol-Vigo, un poco el crecimiento de Izquierda Unida, aunque en Galicia no es fácil. Luego veo la UPD, bueno, está con un rebufo, a ver qué pasa en Asturias y en Andalucía. Y yendo al PP, yo lo que tengo claro es que el tiempo juega en contra del PP. O sea, en ese momento, yo estoy absolutamente convencido, lo dije creo que otra vez ya, va a haber elecciones anticipadas. Yo creo que las circunstancias
digamos, de debilidad de la oposición no van a ser nunca tan fuertes como las actuales, por lo tanto, tiene que aprovecharlas el PP. Y, por otro lado, el PP en Galicia, que tiene la Xunta, tiene que intentar, como sea, aprovechar el tiempo que sabe que en España y en Galicia no van a mejorar las cosas de una forma percibida hasta, yo calculo, si hay suerte, el segundo semestre del año que viene. Esta es mi impresión. Y además, y termino, además de eso, yo creo que la Xunta, porque este momento es el elemento de referencia, tiene que vender que en términos de déficit público lo ha hecho relativamente bien, y eso hay que venderlo, lo va a vender, y en cambio tiene que, de alguna manera, conseguir alguna diferenciación en temas como el AVE, el eje atlántico, la macrodepuradora, el segmento de la ría, el hospital, etcétera, que se moje más el gobierno central. Y también, y termino, tiene que dejar ver claramente que hay unos errores en el tema empresarial de estrategia por parte de ellos mismos y, sobre todo, hay unos errores de gobierno central que hay que corregir, tema terminales de aeropuertos, tema ciudad de la cultura, etcétera, etcétera, que eso es de la Xunta y que cuesta mucho dinero. Tiene que ejemplarizar. Hay muchas asignaturas pendientes. Yo, rápido, dos datos. Primer dato, no creo que para la ciudadanía sea bueno que no haya un discurso político de contrario al Partido Popular. Al Partido Popular tampoco le viene bien, ni es lo que quiere. Lo que quiere el Partido Popular es unas elecciones con un contrincante que proponga. Fuerte. El Partido Popular en este momento está fuerte, ha sido refrendado por las urnas a nivel estatal, está siendo refrendado a nivel de políticas financieras con ese famoso déficit público bajo, se encuentra fuerte. Sin embargo, yo haría una simple precisión muy pequeña, muy pequeña. Muy pequeña. Sí, el ciudadano percibe que no hay otros proyectos políticos. Lo percibe. Y yo creo que esos otros proyectos se presentan de Izquierda Unida son quizás sacos donde van a ir a parar los votos, pero que no son de proyectos políticos. Esta es la opinión de Roberto. Antonio. Sí, yo vuelvo a reiterar el tema de la crisis como oportunidad y para, por ejemplo, el Partido Socialista en Galicia veo muy claro una cosa. Touriño dejó el tema en 25 diputados y si el PSDG sabe hacer una apuesta por la renovación, por dar la oportunidad a gente muy valiosa que tiene dentro del partido y ofrecer un programa creíble, se puede incluso aprovechar de votos que se han ido. Pero claro, tiene que darse esa circunstancia, aprovechar el momento para dar el paso a gente muy válida. Si el tema es la apuesta por más de lo mismo, obviamente el resultado será peor. Pero yo apuesto por la oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche. Yo creo que ha sido por lo menos una tertulia donde hemos aportado alguna idea y hemos desvelado alguna clave de estos congresos del fin de semana. Nos vamos hasta el próximo martes, pero antes hacemos una parada en San Roque. Allí los vecinos le piden al ayuntamiento que por favor le dé la vuelta a ese proyecto de escaleras que quieren montar en la zona y esta es su demanda. Se lo piden y están dispuestos a llegar a cualquier lado con tal de que esa obra no se llegue a realizar. Con ello les dejamos hasta el próximo martes. La Asociación de Vecinos de San Roque mantiene su rechazo al proyecto avanzado por el Concello de Vigo por el que la calle bajada a San Roque, que hace menos de 2 años tenía doble sentido de circulación, está finalmente inutilizada. Argumentan que la construcción por parte del gobierno local de unas escaleras es contraria a la Constitución y a varias normativas de ámbito local, autonómico y nacional, entre ellas la Ley de Integración Social del Minusválido. De principio, nosotros creemos que va ya en contra de la Constitución, que dice que todos los hombres tienen derecho a poder disfrutar de una vida digna. Recogiendo lo de la Constitución, todos los gobiernos autónomos hicieron sus propias leyes, incluyendo la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia sacó una ley de accesibilidad donde pone que todas las barreras arquitectónicas tienen que ir eliminándose poco a poco de todos los concellos de Galicia. Para eso tienen que todos los ayuntamientos
coger una parte del presupuesto municipal para eliminar barreras arquitectónicas. Si la ley pide que se eliminen las barreras arquitectónicas, no nos parece congruente que el Concello de Vigo pretenda poner unas barreras arquitectónicas en una vía donde hace menos de 2 años tenía doble sentido. En un escrito remitido a la concejala de Urbanismo, Carmela Silva, la Asociación de Vecinos enumera hasta 8 alegaciones contrarias a la iniciativa, haciendo especial hincapié en las barreras arquitectónicas que suponen las citadas escaleras para vehículos y personas, en especial aquellas de movilidad reducida. Nosotros como vecinos y también como representantes de la asociación estamos muy indignados porque notamos que en este PERI hay mucha permisividad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos consideramos ninguneados por aquellas personas que debieran representarnos y defender los derechos de los ciudadanos. Tenemos solicitados entrevistas, no nos atienden, disponen de tiempo para otros menesteres, pero no para recibir a los vecinos. Entonces, tampoco, hablando de la permisividad, no entendemos que el responsable de proyectos de urbanismo del ayuntamiento nos haya dicho que la invasión del 50% de la antigua Baixada San Roque, que es la calle, sea para habilitar una zona verde, un relleno de tierra y encima una zona verde, que la necesita el PERI. Y digo, pero ¿cómo se puede usurpar una propiedad pública de una vía pública para beneficiar a un PERI? A su vez, apuntan a que de desarrollar el proyecto del gobierno local estaría incurriendo en una infracción muy grave derivada del incumplimiento de las normas de condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras que impidan, como es el caso, el libre acceso y uso de cualquier espacio urbano. Última hora, hemos mandado el lunes pasado, hace 8 días, esto empezó el viernes de forma muy rápida. El lunes nosotros hemos mandado escritos a Carmela como concejala de urbanismo, al señor Abel Caballero como alcalde de Vigo, al valedor del Ciudadano, que por cierto nos recibió ya esa misma tarde y dijo que esto era una aberración lo que pretendían hacer aquí. Hemos también hablado con la Federación de Minusválidos gallega, que ha venido aquí un técnico y dijo que la calle que habían acabado de hacer era ilegal también porque tenía un 16,3% de pendiente, cuando la que ellos quieren quitar solo tenía un 13%. Es una infracción muy grave lo que quieren cometer. Si cometen esta infracción, lo que tienen que hacer es volver a poner la calle en las condiciones que las tenían, aparte de pagar una multa. Nosotros no queremos ni que el ayuntamiento pague multa ni que tenga que volver a hacerlo. Queremos que ya no se haga. Por todo ello, después de un año en contacto con el área de urbanismo sin recibir respuesta alguna a sus reclamaciones, los vecinos de esta zona, vía registro, instan de nuevo al Ejecutivo de Abel Caballero a que se replantee el modelo pretendido y que la calle Bajada a San Roque no tenga ninguna barrera que impida el tránsito ni se estreche la calzada. En esta línea advierten que no hacerlo así constituiría un delito y desde la asociación pedirían responsabilidad al técnico del proyecto, a la concejala de urbanismo y por extensión al propio alcalde.